dicha que pudieron acompañarnos. Esta es nuestra primera reunión del año y bueno, contentísimos de verlos. Me imagino que conversaron un montón de cosas ahorita, con algunos propósitos en común. No sé cuánta gente puso gym. Levante la mano la gente que puso gym. Hay una probabilidad que usted haya gastado tinta en esa palabra, ¿verdad? Yo no volví a escribir gym porque uno... No lo logré, no. Pero qué bueno, de verdad, espero que hayan pasado muy bien con sus familias, enfiestados. Bonito, enfiestados, pero bonito. Y bueno, agradeciendo también, como estábamos comenzando con acción de gracias. Yo creo que es difícil avanzar en la vida sin un sentido de gratitud. Porque el ser, digamos, mal agradecido te encadena la insatisfacción de, uy, ese año estuvo terrible, me fue mal, sufrí, perdió prisa. Y entonces uno como vive tan amargado y tan atado a que esto salió tan mal que sin darte cuenta lo tienes todavía sujeto ahí. Entonces el agradecimiento en parte te libera de si esto fue bueno o fue malo, agradeces a Dios y lo dejas ir y eso te permite caminar. Y en parte por eso queríamos también comenzar con este doble sentido de quiero estar tan agradecido como estoy también anticipando por un año en que queremos hacer las cosas bien, ilusionarnos con cosas. La otra cosa que quiero mencionar de inicio también es que como que, bueno, hay una cuestión cultural y tradicional del 31, ¿verdad? La gente llora, ponen, ya no existe, ¿cómo es? Radio, ya no, ¿verdad? Entonces ahora hay que buscar, ¿ya existe? Bueno, y la gente lo pone y se agarran de las manos y a la gente que come las uvas, ¿verdad? No sé qué. Y, ¿Qué hay que hacer las vueltas? Con la maleta. Ya, bárbaro. Bueno, hay un montón de tradiciones y hay gente de verdad muy efusiva. Yo les voy a contar de mi experiencia. Y yo soy, así como me ve, una persona un poquillo sin gracia. Entonces, para darles un ejemplo de qué tan sin gracia soy, los últimos 31 los he pasado acostado, dormido, y me despiertan los vecinos. ¡Yeah! Y yo como el Grinch por la ventana viendo que están tan felices todos. No, pero es interesante porque yo soy muy sin gracia. De hecho, la forma en que lo veo es, bueno, hoy es lunes 31, mañana martes 1, listo, se acabó, corridito. Ahora, este fin de año tuvimos, casi que sin querer queriendo entre los amigos, hicimos una cosa ahí, ¿quién está libre? Lléguense ahí. Estuvimos en la casa y fue bonito como celebrar y estar juntos. Eran familias con bebés, ¿verdad? Ya uno distingue entre las fiestas que dice son para que usted vaya con sus hijos y las fiestas en las que sus hijos no son bienvenidos. O sea, usted sí, pero sus hijos no. Entonces estuvimos con un par de familias con hijos y con bebés. Entonces ellos estaban ahí matándose entre ellos y nosotros tratando de sobrevivir y de que termine el año para comenzar el primero. Suelte eso, dejen, no lo pegue, no lo muerda, haga aquí. Bueno. Pero algo que me llama la atención es que como que mentalmente uno se emociona tanto que uno de verdad jura que el primero voy a ser más inteligente, más fuerte este año, si me va a ir bien este año voy a leer toda la Biblia 2 o 3 veces en hebreo, en arameo, en griego, que voy a ir al gimnasio, voy a levantar tanto peso, como que uno piensa que con el cambio del día, ya primero ya, usted ya no tiene enfermedades, no tiene deudas, no va a volver a pagarle el banco, voy a ver qué hacen. Entonces como una cosa en la mente que uno dice, bueno, suave toque, señores, todavía el cambio de año acarrea todo lo que el otro tenía. Si tienes deudas, hay que pagarlas. Bueno, si adquiriste ese compromiso, todavía en el 2023 los tienes, ¿verdad? Entonces, algo que hay que aprovechar de ese ánimo y esa felicidad y esa anticipación es que todavía las cosas hay que hacer que sucedan. Si tienes un deseo y tienes un sueño, eso es genial. De hecho, Dios nos ha dado la capacidad de soñar y pensar adelante, pero tienes que ser capaz de llevarlo a cabo. Muchas veces, y todos van a tener momentos en su vida que dicen, ay, sí, es que yo siempre he soñado con tal cosa. Bueno, trata de ver qué ocupas para pasar de yo siempre he soñado con esto para hacerlo realidad. Esta serie que queremos comenzar hoy tiene que ver un poco con eso, bueno, tiene que ver mucho con eso. Y es parte de nuestra serie de valores que hemos estado estudiando. ¿Quién recuerda los 3 valores que estudiamos terminando el año anterior? El primero que vimos fue... Fe. No fue el primero, pero... Integridad. Vimos fe y amor.
Todos estos valores los estamos compartiendo y los estamos enseñando porque queremos definir lo que creemos y el por qué lo creemos. Y nos sirven como barreras, por decirlo así, o como guías de por qué como comunidad de fe creemos lo que creemos. Y este es uno importantísimo. Entonces, compromiso, ¿qué es? Bueno, voy a comenzar definiéndolo como estilo diccionario. Y esto es lo que dice el diccionario. Tiene que ver con un deber, un acuerdo, una palabra dada. Que ahora es poco común que la gente tome en cuenta tu palabra, ¿verdad? Yo de palabra te pago eso, yo no. De palabra. Tiene que ver con una obligación contraída, o sea, es como cuando usted hace un pacto, un acuerdo entre alguien o consigo mismo. Tiene que ver con ese sentido del deber, o sea, tengo que hacer esto, debo, me corresponde. Y tiene que ver también una obligación, porque una vez que dices que sí a algo, deberías lograrlo, ¿verdad? Entonces el ejemplo perfecto es, bueno, tienes la entrevista de trabajo, te dieron el trabajo, ya adquiriste esa obligación de llegar todos los días a tiempo. Curiosamente, desde el punto en que usted está pidiendo a Dios que le vaya bien a la entrevista, hasta el primer año de trabajo, su actitud es diferente. Porque pasa de, Dios, por favor, que entre en gracia con este señor y me den el trabajo, y un año después está diciendo, ojalá se muera ese viejo, cochinada de leche, no me subieron, ¿verdad? Como la misma persona en momentos diferentes, pero adquiriste una obligación, adquiriste un compromiso. Curiosamente, todo compromiso tiene que tener, o debería tener, un objetivo definido, determinado. Si usted se compromete con algo que no tiene compromiso, que no tiene un objeto específico, sería un compromiso como tonto, porque estás comprometido ¿a qué? ¿Con quién? ¿A cuándo? ¿A cuánto? O sea, uno tiene que definir un objetivo para que ese compromiso camine con un sentido consecuente. O sea, como voy a trabajar porque ellos me dan un salario, porque yo ocupo eso. Ese es el objetivo. Voy a estudiar, voy a matricular en la U porque el objetivo es poder graduarme dentro de año y medio, lo que sea. Entonces, esta definición de objetivo es importantísimo. A veces me doy cuenta que la gente se compromete con cosas que no tienen un objetivo último, sino que solo porque sí, o porque alguien me empujó a comprometerme con esto, pero yo en el fondo no quería. ¿Alguien le ha pasado eso? O sea, como que lo compromete con una, sí, vamos ahí, sí, vamos. ¿A dónde? ¿Dónde vamos? ¿Con quién? ¿Cuándo? Sin objetivos, sin nada. Es muy importante. La otra cosa es que la palabra compromiso, por lo menos del latín, viene de la fusión de dos palabras que significan con objetivo. Compromiso, literalmente del latín, sale del con objetivo. Entonces piensen lo interesante que es tener un compromiso que ya en la esencia de la palabra significa con un objetivo determinado. La gente más buena al alcanzar objetivos, o más determinada, o más eficiente, por decirlo así, es la gente que logra definir muy bien qué es, y cómo se ve y todo. Entonces puede caminar hacia eso de una manera más tangible. Y la otra cosa de los compromisos es que tienen que ver siempre con un tiempo, obviamente implica constancia y perseverancia. Entonces, un ejemplo de esto, volviendo al trabajo, usted firma el contrato, dice, sí, acepto este trabajo, me encanta, me enloquece. Y un mes después dice, no, renuncio. ¿Verdad? Entonces es como si tuvo compromiso, pero solo por un mes. Y es importante esto, porque no solo es el decir que sí, sino es por cuánto tiempo puedes decir que sí. ¿Verdad? Y es muy curioso porque muchas veces somos muy rápidos para adquirir un compromiso, pero cuando ese compromiso se ve durante el tiempo, el compromiso se va desquebrajando. La otra cosa que es muy retador de los compromisos es que tienen que estar asociados con un tiempo. O sea, deberías decir sí y entender que durante el tiempo deberías ser capaz de sostener ese sí, que tiene que ver con ese sentido de constancia. O sea, constantemente voy y hago mi trabajo y lo hago bien. Soy constante. Tal vez es difícil mi trabajo y me exige mucho, pero soy perseverante además. Entonces continúo con este sentido de compromiso. Ahora, compromiso tiene un par de aristas o par de aspectos interesantes. El compromiso está asociado con las personas maduras. O sea, la gente que tiene conciencia de quién es, qué quiere, cuándo lo quiere y qué implica. A diferencia de los niños. ¿Verdad? ¿Con qué puede comprometerse un niño? Con verterle una hora. ¿Verdad? Los compromisos a su nivel de madurez son casi inexistentes, son casi tareas que los papás le delegan. Vas a verterle una hora.
después vas a estudiar, vas a acomodar. Son compromisos, pero ni siquiera son nada más tan voluntarios. Son una ordenanza que los papás o el encargado les da, igual en la escuela y desde el colegio. Entonces, algo que es importante entender, y para mí esto es clave, de repente tu nivel de compromiso dice mucho de tu nivel de madurez. Ahora, esto es prácticamente una pandemia. La pandemia de la inmadurez, por decirlo así, o la pandemia de resistirme a crecer. De hecho, ustedes lo ven en los memes y en los TikToks y todo eso. Yo también lo veo. Me los pasan en el link. Yo no tengo TikTok, pero me pasan y yo lo veo. De ese montón de memes que hay gente que está como haciendo un baile aquí, no sé qué, y aquí dice 60, y aquí dice 35, dice 30, entonces hace como que va a bailar para allá, pero después alguien la jala y la hace para acá. Hay 100 memes de esos que dice, este soy yo en mis 29, y sale un Godzilla así con el número 30, ¿verdad? Todos esos hacen alusión a la idea de que nadie quiere crecer, nadie quiere envejecer, pero a tal punto que entonces nos sostenemos en este estado de no quiero crecer. Y quiero decirle eso, no crecer es la cosa, o es de las cosas más dañinas que pueden pasarte, porque biológica, fisiológicamente, psicológicamente y espiritualmente Dios nos creó para avanzar, para evolucionar, para crecer, para madurar. Quiere decir que usted con el tiempo no debería tener menos compromisos o menos responsabilidades, sino que deberías tener más. Es lo lógico, es lo esperado. ¿Qué compromisos tenías con 5 años? ¿Qué compromisos tenías con 10, con 15, con 20? Entonces, una cosa, sobre todo, yo veo aquí un hemisferio muy juvenil, ¿verdad? Y especialmente para ustedes, si estén así, juvenil, atado a la... Sobre todo para los jóvenes, hay una sensación de tengo miedo a crecer o no quiero. Pero usted en el fondo, usted quiere, usted desea, usted anhela crecer. Lo más pronto y lo mejor que lo haga será exquisito. Te rinde la vida, haces las cosas que quieres hacer y después tienes suficiente tiempo para volver a ver atrás y decir, qué bonito nos salió. Y dar gloria a Dios. Pero si estás atado, no quiero hacer nada, no quiero crecer, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, ¿se recuerdan esa canción? Sí. no quiero ir a... Sí, cantando la distancia para ir al trabajo. De los auténticos, ¿de quién era? Era los auténticos decadentes, ¿verdad? No lo busquen, por favor. No. Había video de eso. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Eso, que la gente no quiere trabajar. No, que entonces se vuelve algo que agrede tu psiquis, tu forma de pensar, tu forma de sentirte, porque estás anclado. Le voy a dar otro ejemplo de esto. ¿Cuántos últimamente han sido tocados con la mercadotecnia de la melancolía? Voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas películas sacó Disney? Que eran películas que ya existían y nada más le hicieron un remake ahí o las hicieron de otro modo, pero eran las películas que usted vio cuando tenía 5 o 6 años. ¿Cuántas? Y todo el mundo, uy, pero el premio ya es de verdad. Y uno aquí haciéndole a Lucas todo eso, la música también, la música tiene ciclos, entonces la música, uy, eso suena como a los 80s. Y todos los 80s, uy, qué chido, y el carajo que todo. Eso pasa con la música, pasa con el cine, pasa hasta con, ¿saben qué pasa? Con los empaques. Si usted ve un empaque que retoma cuando usted tenía 20 o 30 años, usted compra eso. Uy, vea, el empaque viejo, qué chiva, ¿por qué lo sacaron? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Es porque la gente sabe que esto te ata a esos momentos y la gente quiere quedarse en qué chiva fue. El que chiva fue está bien y yo creo que es una manera en que uno puede recordar y disfrutar todo lo que Dios nos permite vivir, por supuesto. Pero Dios categóricamente quiere que nos movamos en compromiso y avancemos. Hice este punto más grande de lo que era, pero es que es significativamente interesante. Si no te comprometes y asumes responsabilidad, no creces. Si no creces, vas a sufrir. Y nadie quiere sufrir, ¿verdad? Entonces, crezcamos. Todos debemos crecer, no importa la edad que tengamos. Ahora, quiero llevar este concepto introductorio a la Biblia, porque la pregunta es, ¿dónde vemos este concepto? ¿Dónde está el concepto de compromiso en la Biblia? Lo cierto del caso es que está por todo lado.
De hecho, en la Biblia lo que podemos ver, en un resumen, haciendo muy simplista, es ver un Dios comprometido con su creación, a pesar de que su creación no le corresponde. Esa es la máxima del compromiso. Y hay una palabra en el Antiguo Testamento, sobre todo, que habla de que Dios es un Dios de pactos. Y pactos es un sinónimo de compromiso. Pactos, darnos la mano y decir, esto yo lo juro por mi nombre. Ahora nadie jura por su nombre, es como una papilla, traiga un abogado. ¿A quién le importa su nombre? Y lo que ocupa es su carro, su casa, pues si usted no paga, ¿verdad? Curiosamente, los tratos en la antigüedad eran eso. ¿Quién es usted? Porque si usted es honroso y es respetado y es de buena familia, yo hago un trato con usted, si no, no. Ya solo ese concepto me encanta porque quería decir que su nivel de responsabilidad y compromiso estaba intrínsecamente asociado con cuáles son sus valores. Y si la gente puede decir, yo creo en tu palabra. Oh, ay, no creo en tu palabra. ¿Verdad? Ya solo eso debería hacernos pensar, ¿qué pensará la gente de mí? Soy una persona altamente confiable. Cumplo mi palabra. ¿Le tengo temor a los compromisos o los asumo con responsabilidad y con madurez? Entonces en la Biblia nos muestra esta idea de un Dios de pactos. Y quiero muy rápidamente mostrarles en el Antiguo Testamento, al menos mencionarles 4 de estos pactos, para poder preguntarnos qué nos muestra, qué dice de Dios, y sobre todo qué podemos imitar de esos pactos. ¿Están listos? Entonces vamos a ver un par de pactos, y voy a mencionar por lo menos 4 que están aquí. Estos pactos en diferentes momentos históricos, esto es importante que lo tomen en cuenta, momentos históricos diferentes, circunstancias diferentes, pactos asociados con un hombre, con una familia y con una nación. ¿Están cantándome? O sea, estos pactos son con esta familia, con esta persona, en este momento, por estas circunstancias y por un plazo, algunos por un plazo más significativo que otros. Algunos de estos pactos tenían, por decir así, una letra menuda, en la que Dios quizás decía, voy a hacer esto y esto y esto, si tú haces esto y eso. Había como una, ¿y cómo se puede decir eso? Como una definición de contractual, como criterios, abogado, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Una condición, gracias, no hay que ser abogado para decir eso. Había pactos condicionales, pero gracias, esos años de estudio fueron claves para mí. Para este momento. Para este momento. Para ese momento nada más, ¿verdad? Pudiera tomar algo. No, entonces, algunos tenían esas características, otros eran, no importa lo que usted haga, yo voy a hacer eso. Ese tipo de tratos, además, me encanta. Porque quiere decir que todo está, al final lo vamos a ver, que todo está sobre el carácter, la potencia y quién es Dios en su capacidad de ser, hacer o deshacer, sea que yo esté con Él o no. Pero bueno, el primer pacto, como la palabra lo indica, no sé si ya no notó, el pacto noético, tiene que ver con Noé. ¿Quiénes recuerdan la historia de Noé? Aquel señor viejito que demencialmente Dios le manda a construir un arca y además que meta animales en el arca. ¿Lo he hecho algo? Con una tarea loca. Pero el pacto tenía que ver con que Dios estaba harto de la humanidad. Y alguien dice, ay, pero ¿por qué Dios estaba harto de la humanidad? Bueno, porque es como, ¿saben cómo era la humanidad antes? Como ahora. Sí, entonces eso explica por qué está harto. ¿Alguna vez usted ha estado harto de un vecino? Todo el mundo, viera ahora el 31 de desgracia. Yo estaba en la ventana y como yo, ya cantábamos, ya todo, pero son las 3. O sea, bueno, los que han ido a mi casa saben que al frente hay todo un karaoke. Sí, no, el señor me cae muy bien, pero es muy alegre, muy demasiado. Entonces la sociedad, a como describe la sociedad, lo que dice es que Dios, el pecado, la iniquidad y la injusticia era demasiada. Dios se hartó. ¿Por qué? Porque todo lo que la sociedad y la civilización de aquel tiempo representaba era antagónico a Dios. Escuche esto. Dios no puede con las cosas que no reflejan quién es Él. Y Él hizo la creación. Entonces, para el creador ver que el reflejo de la creación no es el mismo, es un agravio a su nombre, a su carácter. Entonces, Él manda el diluvio y acaba con todo el mundo. Y métase con Dios, a ver cómo le va. Dice, chao, pum, apagonazo, reset. Literalmente podemos verlo como un reset.
Pero él guarda a Noé, su familia, todo lo que dijo. Al final de esto hace este pacto, dice: he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Y se refería a la idea de que no iba a volver a destruir la tierra, en este sentido, digamos, la humanidad. Era un pacto. Curiosamente, no tiene ninguna condición. Además, Dios sabe que iba otra vez en lo mismo. Ahora, estos son de esos pasajes que la gente dice: bueno, entonces ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué lo permitió? Y encuentran todas las preguntas que uno hace como que cuando tiene entre 15 y 20 años. Entonces, ¿por qué si él sabía que iba a hacer, lo hizo? Y entonces, ¿por qué lo hizo así? Y él ya sabía, y no sabía. Todas esas preguntas al final es como falta de entender algunos porqués de esto. Tenga esta idea de este sentido de juicio, porque él emite un juicio y salva a un grupo de personas. Ese juicio de Dios todavía está latente. Y al final vamos a referenciarlo con cómo Dios hace un arca que ya no iba a salvar solo una familia, sino que iba a permitir que todo aquel, y bueno, ya saben el fin de la historia. Ese es el primer pacto, pacto noético. Bueno, antes de esto, algunos teólogos hablan de el pacto adámico, refiriéndose al trato y las circunstancias de la creación con Adán y Eva. Pero bueno, ese es un tema por ahí, pero quiero enfocarme en estos. El segundo probablemente es todavía más conocido, y es el pacto abrahámico. Recuerden que Abraham es esta figura politeísta que vivía fuera de los límites de Israel, en un lugar ajeno, en una cultura ajena, con un lenguaje ajeno, y Dios lo llama, Dios lo escoge, y de ahí él hace, que es parte del pacto, una nación, una gran nación, ¿verdad? Es el que llaman el padre de multitudes. El pacto abrámico podríamos decir que tiene varios momentos, o sea, varias características de lo que Dios dice que él va a hacer a través de él, a través de su familia y a través de su descendencia. Escuchen, lo que Dios va a hacer a través de él, a través de su familia, a través de esa nación y a través de su descendencia. Eso es clave de poder entenderlo. En Génesis viene esta explicación, o viene toda la historia de Abraham, creo que está como desde el capítulo 16, 17, me parece. Pero aquí en el 22 dice: ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sean incontables, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades y sus enemigos, y mediante su descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque tú me has obedecido. Se refiere también a Abraham como el padre de la fe, refiriéndose que con lo que escuchó, con lo que Dios le dio y con lo que Dios se comprometió, él dijo: y voy a ir. Lo dijo en hebreo, pero lo dijo así: voy a ir, ¿verdad? Él responde en fe, él camina sobre lo que Dios le dice. Yo creo que esa es la gran virtud de Abraham, es de lo poco que Dios le dijo y del trato que Dios decidió tener con él, él cree. Qué fácil, si uno cree. Hasta el día de hoy ¿tú crees? Este pacto abrámico tiene un montón de trasfondo histórico, porque literalmente de ahí sale la nación de Israel. Hay un montón de historias de esclavitud, de un montón de decesos y un montón de circunstancias que desencadenan en cómo esto llega a ser realidad y cómo esto se cumple. Ese es el pacto abrámico. De la mano con ese, algunos años después, vamos a referirnos al pacto mosaico. Este mosaico tiene que ver con Moisés. Moisés como el personaje, digamos, protagónico o mediador, por decir así, pero el pacto mosaico se refiere a la ley. Después de años de esclavitud, recuerden que Moisés es esta figura que va a ser el líder para ese exilio, para salir, o para ese éxodo más bien, de ese escape. Y en medio de esas circunstancias, con lo que ya es una nación que surgió de ese pacto abrámico, entonces viene otro pacto, y este pacto tiene condiciones o tiene características de alcance nacional racial. O sea, este pacto mosaico tenía que ver para esa nación que salió de Abraham, que ahora eran multitudes, eran miles, y debían ser organizados, y además estaban por llegar a una tierra que se les había prometido, y esa tierra que se les había prometido estaba asociada con el pacto abrámico. Entonces quiero que vean cómo las promesas y el compromiso de Dios estaba bien específico en un objetivo.
tanto así que todo se entrelaza y todo se entretiende entre ellos. En Deuteronomio dice esto: por lo tanto, comprométete de todo tu corazón a cumplir estas palabras que te doy. Esas palabras que yo te doy es lo que él había ya revelado. La revelación, podemos hablar como medular de esa ley, está en lo que llamamos los 10 mandamientos. Pero la ley no solo contenía esos 10 mandamientos, sino que contenía más de 600 ordenanzas. 600 ordenanzas. Y eso es como lo que la mamá le dice a los chiquillos cuando están en vacaciones, que le dice 600 cosas de qué hacer. Recójame esto, tráigame aquello, suelte aquello, ¿verdad? Como eso multiplicado. Así es. A ellos les pasó. Desde Deuteronomio, no entiendo. Entonces, en Éxodo están esas ordenanzas iniciales. En Levítico están especificadas. O sea, esta ley tiene que ver con las relaciones personales, esto tiene que ver con la salubridad, con la interacción con otros pueblos, esto tiene que ver con las fiestas. O sea, todas esas 600 y más leyes estaban ahí especificadas. Y en Deuteronomio, que literalmente lo que se llama es la repetición. Y este pasaje en especial es importante porque este es el mandato de Dios vuelto a explicar para que toda esta generación que nació en el Éxodo, son 40 años, nacieron niños y crecieron, que no habían escuchado de primera mano la ley. Entonces hay una relectura de la ley o una nueva revelación de esa misma ley dada por Dios, y además hay un sentido de que papás enseñen a hijos. Y por eso ese texto dice así, dice: por lo tanto, compromete de todo tu corazón para que estas palabras que te doy, dice, átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Esto tuvo un sentido tan literal para los judíos que hasta el día de hoy ellos tienen tradiciones de oración y de lectura que tienen que ver con... ¿Alguna vez han visto un judío enrollarse una tira de cuero aquí? Y un judío ponerse una cajita aquí. ¿Sabe qué tiene la cajita? Usted la abre y tiene el Shema. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es, ama al Señor tu Dios. Pero ellos, entonces el mandato decía, átalas a tus manos, ponlo sobre tu frente. Ellos lo llevaron a un sentido literal, ¿verdad? Dice, ponlo en los marcos de las puertas. No sé si han encontrado, ahí han ido a algún negocio y uno dice, mira, hay una cosita ahí de seguridad. ¿Verdad? No recuerdo cómo se llama, pero literalmente asociado con esa idea de que todos los judíos ponen una cosita, otra cajita en el marco. Desatornillen. Lo que hay adentro es el Shema. Dice, enséñalas, y este mandato es clave, enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, y tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Lo que está diciendo es, la única forma de conquistar y sobrevivir a esta tierra que yo ya prometí con los pactos, es que ustedes sean fieles a mi pacto mosaico, la ley, y vivan bajo esto. Este era un pacto que implicaba obediencia y implicaba que los adultos modelaran a los niños. ¿Alguien sabe qué pasó con este mandato? Se fue perdiendo o se fue traduciendo en una tradición. Entonces, lo hago porque tengo que hacerlo, no porque entiendo el porqué. Entonces el compromiso está en voy a hacer porque alguien lo hizo, no porque tengo la convicción de que debo hacerlo. La gente es cristiana porque la mamá y el papá lo llevan. Y si yo tengo un compromiso con Dios, no, usted tiene un compromiso con su mamá. Y usted está lejos de tener un compromiso con Dios. Necesitas entender que se trata esta relación y no nada más una ahí con alguien más. A veces nosotros tenemos, en ese sentido, no, yo soy cristiano. Y me dicen, bueno, no, tal vez no seas cristiano. Tal vez asumiste un montón de tradiciones e ideas que ni siquiera necesariamente entiendes de qué se trata y las asumiste con eso. O sea, estás comprometido con una tradición, o estás comprometido con una religión, o con una actividad, o con una institución eclesiástica. Con una religión, pero no con Dios. Yo estaba así. Y creo que estoy, ¿verdad?, en las nubes, con Jesús, Pedro, todo el mundo aquí. Y Dios es como, no, papillo, usted tiene un compromiso con aquella gente. Yo no lo conozco. Yo no. Eso me ha pasado a mí, tal vez le ha pasado a usted, no lo sé.
Este es un tercer pacto, y un cuarto pacto que viene ahí también en ese orden cronológico es el pacto davídico. Ya este es un Israel instituido en un lugar, ya ha estado en una disputas de territorio muy enardecidas, mucha guerra, mucho enfrentamiento. Hay un primer rey, Saúl, que era el rey que tenía todo el porte que debía ser, pero por dentro era todo lo que no debía ser. Pero sale esta figura de David, que desde que estaba pequeño fue señalado como el que debía ser. Fue señalado es que fue ungido. ¿Recuerdan? Toda esta historia está en Samuel, y esta historia igual tiene un montón de detalles y un montón de cosas. Este pacto davídico enfatiza, todavía tiene implicaciones en la nación, tiene que ver con él y su rol, porque David llega a ser el rey de Israel. De hecho, es el rey más probablemente reconocido, amado y venerado en el tiempo de los judíos, que yo he hablado varias veces que esta es como la época dorada de las monarquías, de la monarquía judía. Está rey David ahí. Tanto así que la promesa está asociada con que Dios va a perpetuar esa idea de esos años maravillosos y este rey que estaba conforme al corazón de Dios. Y el pacto tiene que ver con esto, en 2 Samuel. Dice, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construye una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, rey Israel, y afirmaré tu reino. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, y tu trono quedará establecido para siempre. Ese es el famoso pacto de el reino eterno de David. Y esto realmente pasa, porque después de David, bueno, viene Salomón y después se dividen y hay un montón de reyes aquí, otros aquí, se agarran entre ellos y viene un montón. Entonces es interesante cómo las promesas y este pacto y este compromiso de Dios no tenían necesariamente implicaciones en un sentido inmediato o en un sentido tal vez en ese contexto de la realidad histórica de ellos. Pero lo cierto del caso es que de David y de su descendencia tenemos un rey, que es rey de reyes. Entonces, ¿por qué enfocarnos en ver estos pactos? ¿Por qué verlos de esta manera? Bueno, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos revelan estos pactos? Cuando usted lee, aquí el abogado nos puede dar fe de eso, cuando usted lee un contrato entre dos personas y ve las condiciones, se deja entrever las calidades de las personas, abogado. O sea, lo que pidió una persona y lo que pidió la otra persona y lo que quedaron en acuerdo, sí a todo, digo, sí. Muchas gracias. Lo que usted diga, pastor. Entonces, cuando usted lee el contrato en ausencia de las personas, usted se puede dar cuenta, a mirar lo que él estaba pidiendo, a mirar lo que el otro estaba pidiendo. Entonces, cuando uno ve los pactos a la luz de quién es Dios, en ese sentido de comprometerse, quiénes son esos personajes y sus familias y sus historias, uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué revela? Número uno, los pactos revelan el amor de Dios y su intención de reconciliarse con la humanidad. O sea, se ve la intención de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de estos pactos fue iniciativa de ninguno de ellos. Todos es Dios diciendo, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Eso conecta con la serie que hablamos del amor. ¿Cuál era una de las características del amor de Dios? El amor de Dios es, toma la iniciativa. Es el primero en manifestarse. Y aquí en los pactos definitivamente el que lo propone, el que lo establece y el que lo lleva a cumplimiento es Dios. Hay gente que participa en un sentido más o menos bien o mal del pacto, pero Dios lo establece. Entonces habla de su intención con la humanidad de reconciliar. Número dos, revela su carácter, su santidad, revela su justicia. Pongamos por ejemplo lo que mencionaba del diluvio. ¿Qué refleja el diluvio? ¿Que Dios es malo? ¿O que Dios es justo? ¿O que Dios es santo? ¿Qué revela la ley? Uy, qué bárbaro ese hombre, ¿cómo pide cosas? Es que si usted es Dios y usted es santo y usted es puro, ¿qué relación quiere tener con lo que no es así? Habla del carácter de Dios. Dios es puro, debo ser adorado así, debo ser venerado de esta manera, porque yo los hice, punto. Ese es el carácter de Dios en su santidad, en su justicia, y por supuesto revela la fidelidad de Dios en el compromiso con su palabra. Y ojo aquí, porque la palabra de Dios es tan potente, no solo en el sentido que lo que Él dice se cumple, sino que lo que Él dice se hace, se crea.
¿Cómo pasa la creación? Y Dios dijo que sea tal cosa, día. ¡Pum! Hay día. Y hay noche. Y hay este ecosistema. Y están los animalitos. Y está la cosa. ¿Pero por qué? Porque Dios lo dijo. Pero ¿y cómo lo hizo? Es que Él tiene su capacidad de crear de lo que Él dice. Ahora, ponga nada más esto en contraste con la capacidad que usted tiene de hacer con su boca. Alexa. Next. Alexa, apaga la luz. No, la otra. ¿Verdad? Nosotros, y esto es una cosa que a mí me impacta mucho, la palabra de las personas hoy por hoy vale bien o nada. ¿Verdad? Y yo creo que nosotros, especialmente nosotros como hijos de Dios, como creyentes, deberíamos tener una gran concepción de que cuando la gente escucha que yo digo algo, debería decir, sí lo va a hacer. Sí llega. ¿Tiene algún amigo que se topan en el mall y se topan en el parque? De ahí, ¿cómo estás? De no, de qué chica. Hagamos algo. Hay que hacer algo. Hagamos algo. Llaman, hagamos algo. Y el chat, resucitan el chat y quitan el polvo. El chat de los amigos. Del cole, toda la melancolía. Hagamos algo. Eran 20 personas y ninguno puso una fecha. Es un caso tal vez visible, pero es porque así somos con todos. Deberíamos invertir en esto en la casa, veja el techo. Ahora que es verano, sí. Oiga, llega eso, está un octubre ahí con las palanganas. Tráigame otra, no. Limpia aquí. Eso hay que arreglarlo, se lo dije. Y bueno. Sí, es que había que hacerlo, no solo había que decirlo. Entonces, esta idea de que Dios es fiel, que es comprometido con su palabra, debería ser una cosa que uno dice, yo quiero ser como mi padre. Yo quiero ser capaz de decirle a mi esposa que lo que yo dije que iba a hacer, lo voy a hacer. Yo debería ser capaz de decirle a Lucas que eso que yo iba a hacer, lo iba a hacer. Y apago ese tele. Se lo apago, vea, Tom, se lo apagué. Bueno, esa es la educación de los niños, literalmente. Los niños en parte van por aquí y van por allá porque están midiendo cuánto vale la palabra del papá. Todos los niños andan buscando dónde está la línea. Y una vez que la encuentran, ellos agarran la línea y dicen, voy a jalarla aquí, a ver si aquel se da cuenta. Si usted dijo que había una consecuencia después de que pasa la línea, usted cumple su palabra. Vea qué curioso. Si usted no cumple su palabra, primero usted quedó pintado en la pared. Pero segundo, inmediatamente hay una consecuencia, no solo para usted, pero para él. Vea la importancia de su palabra. Ahora, eso sin decir todos los papás y todas las mamás que dijeron, siempre estaré contigo. Siempre te acompañaré. Y uno ahí en una esquina esperando. En cualquier momento llega mi tata. Ese era yo. Lo hice de pequeño, lo hice de adolescente, lo hice de joven. Una horita, y cualquiera se atrasa una hora, prácticamente que se. ¿Verdad? A todos nos duele porque a todos nos toca en un sentido. Pero cuando no tienes compromiso, en parte te lamentas. No le muestras eso a la gente y no lo recibes de la gente. Entonces, revelan, aquí yo solo puse la parte de Dios. Dice, pero ¿qué es lo que revela el ser humano? Bueno, es lo mismo, pero lo contrario. Quiere decir que ¿qué revela Dios? ¿Qué revela el hombre? Que el hombre no tiene amor, ni tiene la intención de reconciliarse con Dios. Dios sí, el hombre no. ¿Qué revela el carácter del hombre? Que el hombre no es santo, ni es puro. Es impuro y cochino. Levanta la mano. No hay justicia en mí. Si hay un trato en el que yo gane, ¿qué me importa lo demás? Somos injustos por naturaleza, ¿verdad? Va uno y pide un trabajo y le cobran barato. Y uno dice, debería pagar lo que me dieron, podría pagar lo justo. Somos no puros, no justos, y además somos infieles. ¿Sabe cuál fue una de las cosas con la que Israel rompió todos los pactos? Con su infidelidad. Tuvo múltiples dioses, múltiples creencias. Vamos bien, estamos en un punto casi clímax de lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, eso nos hace mirarnos al Nuevo Testamento y ver a
Jesús. Porque sin Jesús, todos esos pactos quedan no resueltos, inconclusos. Véalo de esta manera, si Jesús no viene, si Dios no se encarna en la persona de Jesús, esos pactos harían que su palabra no valga tampoco. Quiere decir que Jesús es el elemento contractual que viene a darle cumplimiento a lo que se había manifestado y a dar un nuevo paso, un nuevo inicio a algo. O sea, Jesús por eso es la pieza elemental de la revelación de la palabra de Dios. Porque en Él todo adquiere un sentido pleno. Para atrás y para adelante, escuche esto, solo Jesús podría darle sentido a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Usted piensa que es su trabajo nuevo, que es su billetera y que es su carrera. Eso puede tener efectos de aquí para allá. La única cosa en tu vida que tiene capacidad de trascender a lo que ya fue, lo que está pasando y lo que va a venir es Jesús. Jesús lo hace eso en el texto, está en la historia, está en la narración de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús logra hacer y logra cumplir todo lo que Israel no. Todo lo que ellos estuvieron, a veces sí, a veces no, a veces sí. Jesús siempre fue sí, siempre sí. Ese es el personaje de Jesús. Y no solo eso, sino que lleva a pleno cumplimiento cada uno de esos pactos. ¿Por qué? Voy a hacer una asunción aquí rápida. Ese reino eterno y ese rey, ¿quién es? Jesús. La ley que mandaba la exigencia de Dios, ¿quién la cumple? Esos 600 más mandatos. Jesús. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Abraham. No, en tu descendencia. Jesús. Y Jesús viene como un buen justo. Jesús viene a ser el arca que ya no solo viene para una familia, para un momento histórico, sino viene que para cualquier familia, en cualquier momento histórico, que crea en Él. O sea, Jesús nos libera del juicio que la gente en el tiempo de Noé recibió. Todo lo que Dios prometió y los pactos de Dios se cumplen en su Hijo. Para atrás y para adelante. Y eso instituye lo que además se conoce como un nuevo pacto. Él hace las cosas todas nuevas. Corintios habla de que si el pacto anterior, refiriéndose a la ley, era glorioso, ¿cuánto más es el nuevo pacto en su gracia y en su justicia? ¿Verdad? Jesús, que este es el texto en la última cena, en la última Pascua con sus discípulos, está diciendo, de la misma manera tomó la copa y después de la cena, y dijo, esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces Él viene no solo a cumplir lo que debía cumplirse, sino viene a instituir a alguien más. Entonces, quiero aquí hacer un par de salvedades con esto, con el tema del pacto y el tema del pactar. ¿Por qué? Porque en la cultura popular del cristianismo, la gente usa esa palabra como quiere. Entonces habrá gente que dice, no, yo en este 2023 hice un pacto con Dios de no sé qué. Vea, cállese la boca. No lo haga. No lo piense. Es insulso. Es tonto. Es errático. El hombre no puede entrar en pacto con Dios. No puede. Puede participar del pacto de Dios en Jesús. Pero no es esa cosa que dice Dios, si me sacas aquí del hospital y me sanas aquí la patica, entonces yo te voy a servir toda mi vida. Tenías dos antes, pero ahora si te saco de aquí me vas a servir con una. No sé, rico, parece falso. Dios, si me das este trabajo, voy a donar a las misiones. Una familia por continente. No sé, rico. Ni siquiera apoyas a las personas que están en necesidad, que están en tu barrio. Entonces, aquí hay algo de lo que yo quiero salvarle a usted. No entre en la idea de que usted está al nivel de Dios para establecer y decirle, démonos la mano. Le da la mano el verdugo y el monje y esa parte. La única forma en la que usted puede entrar en un sentido de pacto con Dios es a través de esa condición que está ahí. Se llama Jesús.
Y no solo en el sentido de que estamos de tú a tú con el pacto, no, que somos beneficiarios del pacto que Él estableció y que Él mismo tuvo que venir a la tierra para cumplir. ¿Entiendes esa idea? Es como que yo vaya y le preste plata a Lucas. Mala idea, ¿eh? Mi hijo de 8 años. Tome, 20,000 pesos. Yo sé que Él no los va a pagar. Entonces, es como que yo en la noche vaya y le ponga los 20,000 pesos debajo de la almohada. Después le diga, ahí está la plata. Él se levanta y dice, papi, aquí está la plata. Y uno, gracias. O sea, Dios establece un pacto que solo puede ser llevado a pleno cumplimiento en Él mismo. Recuérdense que Jesús es Dios encarnado, materializado. Pero es que nosotros participamos con... No. Nosotros participamos en nuestra infidelidad. Ve la maravilla de la idea de Jesús es el nexo perfecto con el Padre. Nosotros podemos participar de su pacto a través de su Hijo en fe, en gracia. Ahora, aquí el gran reto es, bueno, yo quiero vivir también comprometido con eso. Entonces puedes comprometerte. Pero esa idea de pactar con Dios hace más daño que otra cosa. Entonces, vemos a un Jesús comprometido ¿con quién? Él se encarna, dice que Él puso su habitación, puso su tienda, dice Juan, y vivió entre nosotros. Ahora, este es Jesús hombre, con todas las cualidades y las distinciones que nosotros tenemos física y orgánicamente. Su vida, su enseñanza, su modelaje, todo estaba asociado con cumplir un propósito. O sea, Jesús está altamente comprometido, ¿lo diría? Sí, por supuesto. O sea, toda su vida es un propósito y por ende está comprometido con ese propósito. Pero entonces la pregunta es, ¿Jesús está comprometido con quién? La respuesta rápida, romántica y religiosa es, con nosotros. ¿Jesús está comprometido con nosotros? Sí, pero vea este texto. Este está en Juan 4:34, está en un contexto interesante. Pero él, cuando le preguntan con respecto a la comida, está en Samaria, después de hablar con la mujer samaritana, tienen hambre, iban de camino, iba al mediodía, sus discípulos fueron a comprarse unas pupusas y él se queda solo. Los discípulos le dicen, ¿tienen hambre, Jesús? Y Jesús responde esto en una forma metafórica y dice, mi alimento son 2 cosas, hacer la voluntad y acabar la obra del que me envió. Eso dice. Jesús está haciendo una asociación entre la comida. ¿Alguien aquí ama la comida? Todos, aquí con personas y todo, los snacks. ¡Yeah! Todo chorreado. La comida es una cosa esencial para nosotros. Literalmente es nuestra gasolina, nuestro alimento. Pero es la metáfora que hace Jesús. Mi comida, mi sustento, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Jesús, primero que todo, está comprometido con el Padre. Está comprometido con el Padre. Él hace la obra del Padre. El Padre le revela. Hay tantos pasajes donde dice, no digo ninguna otra cosa que no haya sido lo que el Padre me dijo que dijera. No hago ninguna otra cosa que el Padre no me ha dicho que haga. Hago su voluntad. Mi juicio es justo porque el Padre está conmigo, siempre ha estado conmigo. Él me dice qué hacer, qué no hacer. Hay una unicidad y una relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso Él se mueve en la forma en que se mueve. Entonces uno dice, bueno, sí, pero después está comprometido con nosotros. Por supuesto que no. Nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por propia, ¿qué? Voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Esto es el mandamiento que el Padre me envió a hacer, que me indicó. Entonces uno diría, pues sobre todo que está comprometido con el Padre, todavía no sale que está comprometido con nosotros. ¿Con quién está comprometido? Bueno, este pasaje deja entrever que aunque Jesús viene del cumplimiento de la voluntad del Padre, Él no es carente de voluntad, no es carente de personalidad, o no es un títere, no es un muñeco. No, Jesús en su voluntad, en su capacidad humana, Él está comprometido. Entonces Él hace de la voluntad del Padre su propia voluntad. Y a mí esta expresión me encanta porque está hablando de la muerte. Está diciendo, a mí nadie me lleva a la cruz y me llevan preso. ¿Recuerdan cuando llegan al jardín y dice, ¿quién es Jesús?
¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasa con la gente? ¿Recuerdan eso? Se cae. ¿Cuántas veces pasa? ¿Qué significa eso? Que la cruz y todo el flagelo que Jesús sufre es algo que Él mismo permite que suceda. O sea, a Jesús nadie lo pone y lo tira en la cruz. Jesús se acuesta voluntariamente en la cruz. Y eso denota su compromiso no solo con el Padre, sino con Él mismo. A mí nadie me arrebata la vida. ¿Saben todo qué? Yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Qué está diciendo eso? Soy una persona en mi pleno conocimiento, en pleno carácter de quién soy y de mis cualidades para hacer esto hoy y después hacer esto mañana. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta ese carácter de decir, con mi vida yo tengo una voluntad que defino también qué hacer? Entonces aquí hay un gran reto y quiero ir como tirando la aplicación y correr un poquito. Hay un reto de comprometernos con el Padre y hay un reto de comprometernos con nosotros mismos para finalmente, aquí Jesús sí lo dice, Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos, a los que estaban en el mundo, los había amado siempre y los amó hasta el fin. Obviamente Jesús también está comprometido con nosotros, con la humanidad. Pero voy a hacer un ejercicio aquí. Si Jesús está solo comprometido con nosotros, ¿qué nivel de compromiso es ese? ¿Bajo o alto? ¿Quién es el estándar más alto de compromiso ahí? Si usted se compromete con la persona menos confiable, ¿qué dice ese compromiso de usted? Que usted es un tontillo. Así en palabras. Que sus compromisos son de bajo nivel. Siempre son cosillas, circunstancias sin interés, sin relevancia. Son compromisos como de bajo perfil. Es más, ando viendo a ver con quién de bajo perfil me comprometo. Cuando usted y yo nos comprometemos, tenemos que tirar al estándar más alto del compromiso y decir, yo quiero comprometerme con Dios. Porque todo lo que Él es y todo lo que Él manifiesta a mí me resulta muy bien. Yo necesito establecer este compromiso aquí a este nivel. Entonces, un ejemplo de esto, usted llega al matrimonio. Ayer estuve en un matrimonio. Tenemos 4 matrimonios. Estoy oficiando 3 en los siguientes 3 meses. Y hay uno en el que estamos participando con una pareja que acompañamos en el curso prematrimonial, que por cierto disfrutamos un montón. Ren y yo, que nunca pedimos hacer, pero la gente lo pide y lo disfrutamos. Y ayer estaba en una boda. Y llega el papá con la hija y todo el mundo llora. ¿Verdad? Es una cosa así toda. ¿Con quién se está comprometiendo la gente? Si usted, sobre todo los que no se han casado, los que ya se casaron pueden escuchar y pueden retomar. Pero usted está ante el altar para comprometerse de tú a tú con la persona. O está en el altar para decirle, yo estoy comprometido con mi Padre para ser el hombre que tú necesitas que yo sea. Estoy comprometido conmigo mismo a cumplir mi palabra y finalmente estoy comprometido contigo. No acepte, muchachas y muchachos, no acepte a alguien que dice, estoy comprometido con usted. Y no, eso es muy fácil. Quiero que te comprometas conmigo al más alto nivel. Toda mujer, esposa, quiere ver que su esposo está comprometido al más alto nivel. ¿Qué garantiza eso? Garantiza lo siguiente: nada de lo que digo y nada de lo que hago lo hice necesariamente o directamente por vos. Lo hice por él. Lo hice por mí y lo hice por vos. Eso cambia toda la dinámica de un compromiso matrimonial. ¿Qué hace uno con los hijos? ¿Se imagina si quiero todo lo que haga por los hijos, lo hace por los hijos? Levante la mano mi mamá que no ha recibido nada de retorno, ¿verdad? Eso es un agujero negro. Con paladas. La inscripción de talent show, clases de natación, las cuentas del kinder, los juguetes, todo eso es un hoyo negro. ¿Usted hace todo eso solo por él? No, mal. Debería estar comprometido con Dios, con vos mismo, como papá, como mamá, y con tu hijo. Le voy a decir por qué. Porque si yo no lo hago de esa manera, el día que mi esposa, mi hermano, mi hijo me falle, mi compromiso cae inmediatamente.
O sea, si yo me comprometo con JP, mi compromiso con JP está sostenido hasta que alguno de los dos cumpla con nosotros. Pero si yo estoy comprometido a ser un compañero para él, un amigo para él, indistintamente de lo que él haga, ese compromiso tiene que ir a lo más alto. ¿Sí están conmigo en esa idea? Para eso nos pone en una bronca fea. Bienvenidos al 2023. Entonces, voy a cerrar con esto. Vamos a continuar obviamente con el tema. Esto tiene un enfoque muy individual. Tome la hojita que usted llenó. El gran asunto con las metas y los propósitos y de todas estas cosas no es que sean buenos o malos. Cualquier cosa está bien. Es lo que usted se propone, lo que usted se pone enfrente y va a trabajar sobre esto. A veces es que no tengo cómo caminar hacia eso. No tengo el compromiso que se requiere para eso. Yo he puesto bajar de peso no sé cuántas veces, pero no he tenido el compromiso. Lo que he tenido es un hambre. Mira, si no me ayuda, entonces no se conecta bien, falta de compromiso y uno muerto de hambre. Pero bueno, entonces el tema no es si lo que pusiste está bien o está mal, pero yo quiero que veas tus propósitos de año nuevo a la luz del compromiso al que puedes asumirlos. ¿Ve la diferencia? Ahora, no le estoy pidiendo que quite ni ponga, no, lléveselo. Esto nada más es un ejercicio para que usted durante la semana, primero queremos orar y motivarlos a ustedes a orar, para que Dios nos ayude en estas cosas, pero sobre todo tener el carácter y el compromiso para llevarlos a cabo. Le voy a dar una recomendación: ponga lo menos posible y sea muy diligente en eso menos posible. Yo no puse nada, no mentira. O sea, ponga lo menos posible y camine en eso con compromiso. Número 2, ¿de qué forma comprometerme en mi... No, un momento. ¿De qué forma... Sí, ¿de qué forma comprometerme en mis procesos con Dios afecta mis propósitos? Yo a veces no entiendo lo que yo escribo, pero tengo razón, evidentemente. O sea, ¿de qué manera, antes de comprometerte con cualquier cosa de estas, si pones primero comprometerte con Dios en tu propósito y en tu proceso de vida, beneficia todo lo demás? ¿Y puede ser más fácil? En todo lo beneficia. O sea, si antepones Dios a cualquiera de estas cosas, vas a ser más capaz, más diligente de todo lo demás. Y lo último que quiero que piensen es, ¿cómo sería si hago todo lo que estoy planeando como si fuera para Dios? Hay un texto que dice esto, ¿no? Todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Es que mi trabajo es muy duro y tengo que atender gente y hágalo para Dios. Es que mis hijos gritan, patalean, hágalo para Dios. Es que mi esposo ronca, parece, no sé, hágalo para Dios. Es que tengo un reto financiero, económico muy grande, cúmplelo. No sé cómo, hágalo como que la deuda es con Dios. Entonces, quiero cerrar de esta manera. Gracias por acompañarnos. Este es el inicio de esta serie de compromiso. Dentro de 15 días vamos a enfocarnos mucho en el compromiso como iglesia, como comunidad. En plural, ¿cuál es nuestro gran compromiso? Siendo que somos una comunidad y siendo que tenemos propósitos específicos, y quiero compartir de esos dentro de 15 días. Vamos a tener podcast también dentro de una semana y vamos a ver un personaje bíblico en el Antiguo Testamento donde podemos ver un poco de esa idea de cómo vivir en compromiso. Pero bueno, llévense en esas preguntas. Si quieres cerrar sus ojos ahí donde ustedes están y con la cosita en la mano, si quieres, puedes orar con los ojos abiertos para que veas lo que pusiste, que estás agradeciendo y tus propósitos y tus metas. Y dale gracias a Dios y pídele sabiduría, pídele fortaleza, pídele que te capacite en compromiso para llevarlo a cabo. Papá, te damos gracias por esta mañana. Qué rico es estar juntos otra vez y vernos, escucharnos, disfrutar, pasar un tiempo, disfrutar de tu palabra y disfrutar de la manera en que cada día podemos experimentar tu gran amor, tu bondad. No lo merecemos. Más bien agradecemos de antemano que tu gracia nos sostiene y que en Jesús tenemos esta arca maravillosa donde todos podemos entrar y ser liberados de un juicio. Te agradecemos por un día más de tu amor, por la salud, por la vida, por la familia, por la provisión, por el trabajo,
Y te pido que este año nos hagas capaces de comprometernos al más alto nivel, y eso es contigo. Ayúdanos a vivir y experimentar nuestro proceso en Cristo en un sentido de integridad, con diligencia. No anticipamos perfección, porque cada uno de nosotros conoce cada carencia y cada cosa que lo hace difícil, pero sí con el compromiso de depender de ti, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, y anticipamos un año en el que podamos vivir con más compromiso. Que ese compromiso contigo se revele, se refleje y afecte y influencie cada área de nuestras vidas. Oro por cada familia, por cada muchacho, cada muchacha. Gracias por sus vidas. Permítenos este año crecer en unidad, crecer en confianza, crecer en ánimo. Oramos por los grupos pequeños que iniciarán dentro de un par de semanas. Papá, usa esta comunidad de fe para traer luz, traer esperanza y extender el reino de Dios a todos los lugares que podamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que se vaya, todos los primeros cultos del año, históricamente, hay quien dice, este es el año de... ¿Qué han escuchado? De prosperidad. Abundancia. De abundancia. Este es el año de, tengo una fancy, de extender nuestras estacas. Sí. Este es el año de la expansión, de la conquista. Este es el año de la restitución. La victoria. Pero en Nexo, este es el año del compromiso. Y vamos a caminar juntos y vamos a ayudarnos para vivir comprometidos juntos. Les amamos un montón, que disfruten el almuercito y gracias por acompañarnos. Bendiciones. Chao.